Muy buen día. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más con Maestros del Arte y la Cultura. El día de hoy tenemos al maestro Alberto Portillo, cariñosamente conocido como Don Beto o el poeta. Muchas gracias. Es un encanto estar aquí y sobre todo cuando se trata de temas tan interesantes como es la sabiduría, la poesía que estriba en las mujeres y los hombres que llevamos a cabo las letras en este caso, ¿no? Así es. Pues encantado de estar aquí. Gracias por aceptar la invitación, para nosotros es todo un honor. Maestro Alberto Portillo, ¿nos podría platicar un poco de su infancia? ¿Qué acontecimientos importantes tuvo? ¿Cómo fue su infancia? Sí, fue grandiosa mi infancia, ahora sí. Fue grandioso la vida de pequeño. Nací yo en Uruapan, Michoacán, y a los meses me llevaron a Apatzingán. Ahí me desarrollé la gran parte hasta la adolescencia, sí, la escuela Morelos, las calles empedradas de Apatzingán, correteábamos hacia las huertas de mangos, conocí los lugares que los insurgentes guardaban sus armas, lavaban los caballos, que cogían a los realistas. Transcurrió mi infancia en Apatzingán, un pueblo heroico, un pueblo que en aquel tiempo se tenía la cosecha del melón, el algodón, etcétera, etcétera. Así que había compañías norteamericanas, etcétera, etcétera, que manejaban las frutas, el algodón, el melón, la sandía, el mango, el limón, etcétera. Entonces fue muy sabrosa mi infancia, exactamente. Tengo inclusive, me tocó la suerte de a la vuelta de los años, de muchos años, me llevan a Apatzingán y me hospedo en el hotel Posada del Sol, que en mi infancia ahí tuve la oportunidad de conocer a José Alfredo Jiménez, Lucha Villa, Dorantes, etcétera, etcétera. Por las fiestas del 22 de octubre, ahí son, bueno, hasta Ray Conniff estuvo por allá, sí. ¡Qué maravilloso! Sí, estaba muy pequeño. Hice en agradecimiento a estas editoriales que me hicieron el homenaje en la casa natal. Hice 7 poemas. Yo entré con 3 a conocer el festival, abrí yo el primer festival. ¿A qué edad fue eso? Fue aquí en Morelia. Ajá. Antes de la pandemia. Ok. Sí, mucho antes de la pandemia. Entonces yo en agradecimiento hago otros 5 poemas y sucede que me salen los poemas con el tema de que 3 de la revolución y 2 de la independencia. Okay. Así que es histórico Apatzingán. Yo viví en un pueblo impresionantemente histórico, sabroso, caluroso, sí hay temperaturas muy fuertes allá. Sí, me imagino. En fin, y en eso transcurrió yo procuraba andar descalzo. Ok. En fin, vivimos muy, muy bonito, gracias a mi padre, que fuimos muchos. Ok. Sí, y a todos nos dio educación.
Y acabo por decirte que la infancia, él es el escritor. Sí, él me enseñó me hizo sentir la fuerza de la poesía. De ahí viene. De ahí vengo, sí. ¿Qué te puedo decir de mi infancia también? Se repite ahora porque esos lugares que yo recorría, por ejemplo, la biblioteca ahorita está instalada donde se vendían los boletos para el tren. Hasta allí llega, a la estación del tren, es ahora la biblioteca. Tiene un mural de Alfredo Salce, que lo terminó Gilberto Ramírez. Yo estuve allí. Y me continúan el homenaje allá, leo en la parte de la falda del Cerro del Húngaro. El Cerro del Húngaro atrás tiene una virgen que anualmente 2 veces al año es visitada y se ven las peregrinaciones hacia el Cerro del Húngaro. Abro una lectura ahí, un festival en el Cerro del Húngaro. Y media semana en la estación del tren. Entonces toda la infancia ya, allí lo cubro con los 3 poemas, ahí meto la infancia. A ver si tenemos oportunidad de leer. Claro que sí, nos encantaría escuchar alguno de sus poemas. Sí. ¿Le parece si pasamos a la siguiente pregunta para continuar con la entrevista y que también estemos con los esperados poemas? Queremos escucharlo. Maestro Alberto Portillo, ¿nos podría platicar ahora de su juventud? Ya nos habló de su infancia, la pasó en Apatzingán. ¿Siguió en Apatzingán en su juventud o qué fue lo que sucedió? La secundaria nos sacó mi papá de allá de Apatzingán a los 12 años, 11 años. Estuve yo, antes de entrar a la secundaria, estuve en la escuela tipo David G. Berlanga, la que está en la Merced. Ajá. Sí, una experiencia muy... nos acostumbramos en aquel tiempo se usaban las pandillas. Ok, todavía de pronto. De pronto. Todavía. Sí. No denominadas como tal, pero todavía están por ahí. Y había unos árboles grandísimos ahí en la Merced. Ahora ya pusieron loseta de cantera. Ajá. Y entre esos árboles y todo eso nos discutíamos. Las hembras, sí, las tortas, la valentía, el ser Claro. el líder. No dejarse, pues, Sí. que quiere ser líder, vamos. Y allí nos agarrábamos a trompadas. A moquetazos. A moquetazos. A puño limpio. Sí, ahí nos entendíamos en esa escuela. Hasta allí hice el 6º año. Luego mi papá nos metió a 3 hermanos y a mí al colegio de Valladolid. Ajá. Era entonces marista. Allí entendí realmente que al pasar los años, la primaria en la tipo y la secundaria en la secundaria federal. Yo fui fundador, fui la primera generación de la secundaria federal, número 1. ¡Ay, qué Sí. bien, qué bien! Sí, entonces pues éramos una parte de desobedientes, maleantes, pandilleros, la mayoría. La primera generación. Tanto así que fuimos a dar a Barandilla, a abrir los barrotes, salirnos, romper los vidrios, etc. Había delincuencia. Sí, sí, sí. Había delincuencia pero ahí estuve 2 años, porque el otro año fue entre la expulsión,
bueno, cositas de esas Sí. pasaron. Entonces, allí hice mi secundaria y curiosamente mi profesión la hice enfrente, en la ingeniería civil. Ok, usted es ingeniero civil de profesión. De profesión soy ingeniero civil, sí. En ese tiempo se recibía uno primero de topógrafo. Se innovó en ese tiempo que yo estuve, se metió la topografía. Tú a los 2 años te hacían un examen de topografía con el aparato. El maestro Ballesteros, en paz descanse, con él. Curiosamente es lo que a mí me gustó, en ese colegio de paga, privado. Me gustó un maestro que se llamaba Varela, que influyó mucho para ser poeta. Oh, aparte de su papá. Aparte de mi padre, sí. Ya era. A ese señor era un poeta. Ok. Sí. Nos desordenábamos los lunes en los actos que hacen en las escuelas, los lunes, y mandaban a Varela. Escuchábamos la voz de Varela, el chaparrito, así, dábamos un 20 por él, el chaparrito. Oh, esos chaparritos son los más tremendos. Hablaba para ponernos en paz y nomás con la voz nos callábamos todos. Y ese era yo lo digo, sí, ahora que me considero poeta, y hace poco me la creí, que ese señor, la palabra de ese señor como su silencio eran equivalentes. Claro. Sí, por las letras, por lo que tenía él. Y nos daba literatura. En fin, esa fue mi cuestión en la primaria, secundaria en la federal y ingeniería civil. Terminé, me tocó la suerte, todavía ahí tenía yo la influencia de las pandillas. Claro. Desde primaria. Desde primaria, secundaria y la profesional todavía había algunas rencillas que quedaron pendientes y ya grandes y así, por ahí nos volvimos a topar. En donde está el Museo de Biología, en el kiosco que está, ese era el ring. Por el bosque de Morelia, Michoacán. Sí. Así que también, ya luego en la prepa, acá, desde la azotea, les aventábamos a los del Valladolid, les aventábamos refresco, cosas cuando pasaban por ahí. O sea, ya cuando entré yo a la prepa, en San Nicolás, me daban filosofía, lógica, el maestro Ramón Martínez Ocaranza, el planchado, unos tipos muy ilustrados, con personalidad. Un poeta, Ramón Martínez Ocaranza, pues no se diga, qué barbaridad. Sí. Así que he sido muy afortunado, sí, y por eso, con esa misma pasión que traigo desde la infancia, sí, qué bárbaro. Agarré la poesía. Desde ahí viene, ya desde casa. Desde allí viene, y desde entonces trabajé como ingeniero para sostener al matrimonio, etcétera, mis hijos, cerca de 7 o 8 años en obras grandes, auditorios, carreteras, etcétera, etcétera.
De mi carrera nada más me faltó pesas. Ah, Sí, porque caminos, edificaciones, etcétera, sí, ya los tengo, pero me faltan las presas. wow. Y así que, ya después reflexiono, cuando estoy en la materia que salgo de ingeniería, me acuerdo muy bien que de la estación de radio Nicolaita, cuando era infante, me gustaba caminar. Yo vivía en la Plaza de Toros, alrededor de la Plaza de Toros, y me iba, y una vez me metí a lo que ahorita es la ciudad universitaria. Sí. Pero antes nomás era una franjita donde estaba la estación de radio, ¿sí? Y hace 40 y tantos años. Sí. Yo me metí, pues porque vi amplio el panorama, el panorama, etcétera, y mi curiosidad me llevó, me agarró un soldado y que me pone que estaba prohibida la entrada ahí, si era cuestión federal. Lo iban, pues era un aeropuerto. Sí, antes de ser la estación. Antes de ser estación, exactamente. Entonces, curiosamente, pues ahí me puso con un asadón, ¿sí? A hacer un surco y a delinear una parcela. Y llegó una señora, me acuerdo, y me dice, oye, mijo, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Y luego el mandado que te mandé. Ah, ¿Eh? ¿pero usted no la conocía? No, no la conocía. Fíjese. Y me liberó. Claro, qué bien. Discúlpeme, ándale a la casa. Qué bien. Sí, ya algo sabía. muy curioso, sí. Y ahí cierro la infancia y entonces me voy, y la adolescencia, y me voy a la juventud. Estudié en la prepa, número 1, un privilegio. Sí. Sí. Maestros inolvidables que me cautivaron y me motivaron a la poesía. Tal es así que, como maestro coordinador de talleres, me sentaba yo en la silla en uno de los patios, el primer patio de la San Nicolás, y allí le daba yo taller a Lidia, que ahora grande está en mi taller de poesía. De poesía, allí Okay. en el parque, en el café El Teatro Campo. Sí, Okay. ya llevamos casi 20 años. Qué bonitas, gratas experiencias, qué bonito haber vivido esas épocas todavía, pues que se mantienen en la memoria con un recuerdo bonito, ¿no, maestro? Así es. Pasamos por la pregunta de su infancia, muy bonita, la pregunta de su juventud, pero ha estado mencionando sobre la parte poética. A mí y al público nos encantaría saber cuándo fue que escribió su primer poema. Bueno, el maestro Varela, Ajá. del Colegio de Valladolid, nos daba literatura, nos puso un ejercicio. Después de leer, y era sencillo leer poesía del autor que más te guste, y de allí terminar con su ritmo. Ok. Como era poesías en aquel entonces, el libro que nosotros manejábamos era un libro español. Oh, ok. Sí. Otro tipo de lenguaje también. Sí. Sí, culto. Culto. Sí. Vos, usted, vosotros. Más como. En fin, Sí. cositas de esas que. Entonces fue en ese momento donde me gustó, le gustó a Varela el trabajo que yo había hecho. Sí. Entonces,
es una estrofa que dice: mujer, si eres grata y cometes locuras y ves que te engañan los hombres malvados, de nada te sirven promesas futuras, ni hallarte te pueda borrar tus pecados. La única cosa que entonces te queda es arrepentirte y fingir que eres buena. Y si algo te queda, llorar y morirte de pena. Entonces, ¿qué? ese poema, al transcurrir los años, el tema ese, con las mujeres que he convivido, que han sido mis compañeras por tiempo, lo aborrecen. Tendrían por qué. Exactamente, pero es que eso es extraído de una escuela particular, con la esencia católica, claro, etcétera, etcétera. No era más que eso. Entonces, una de las cosas que tenía ese maestro, así, era que hacía eso para que viéramos realmente cuál era la decisión de uno. La decisión propia, ¿no? Sí, no escondió nada, vamos. No dio clases así como está, no. Sí nos explicaba. Sí, que el texto tiene una música. Sí. Claro, un ritmo. Sí. Ahí entendí que el arte es un sentimiento. Sí. Entonces ahí fue la primera vez que yo dije: no, y aquí soy. Qué bonito. Eso ahorita mencionó algo que se puede como englobar en una cosa bonita. El arte no necesita ser bonito, necesitas transmitirte algo. Así qué es. Bonito, qué bonito que lo vea así, maestro. Nos acaba de compartir uno de sus poemas, pero yo creo que la gente se va a quedar con ganas de más. ¿Tendrá algunos otros que también nos guste compartir? Desde luego, este es hecho en el 95, 96. Es un tema que les va a interesar a ti y a la pareja que viene con Rocío, sí, que también son danzarines. Este poema lo hice para el grupo Chiwini. Ok. Sí. Es un grupo de danza. De danza contemporánea. Qué lindo. Sí. Okay. El cual yo en aquel entonces era de relaciones públicas. Entonces hicimos un encuentro de talleres literarios en el Museo Michoacano. Pero este evento de la danzarina, ella danzaba, Dalia Próspero, lo hicimos en el patio de la presidencia municipal, en el primer patio. Aquí la mentira se juega la última gota de saliva porque sus gritos conservadores bebieron agua de la fuente vacía. Pero que entre a la partida, que también es parte de la vida, la verdad, la que apuntala horizontes para crecer con las plantas, que pase. Sucede que las danzarinas y los danzarines amarran cintas contemporáneas saltando muchedumbres en el teatro de sus espaldas. Ya pegan con la frente al cielo, ya parecen mariposas quitándose los alfileres en el viento. En sus cinturas, el nivel del abismo. En sus cuellos, ciclones prisioneros, paisajes y carteles colgados en el clip de sus cuerpos. Danzarina, súbete al pasillo de esta misa, danza los santos de mi nombre y de la raza campesina. Escucha mis labios partidos cómo van haciéndose ruidos cuando danzas en tu mejilla lágrimas de mi destino. Aprieta en tus muslos mi vida, desata los cabellos de mi prisa, empaca toda mi respiración y llévatela.
Quiero ser muro, cielo, aire, fuego, tela para tocar los cuerpos de tu pureza. Pinta neblinas, danzarinas, un pensamiento, un suspiro blanco de nubes enanas, el polvo creciendo con la duda, el folclore indígena de tus hermanas, el brazo que se dispara, la orilla peligrosa de una rosa, el color rareza de tu belleza, pincel, que de la mano te llevan al baile de las bellezas, quien pudiera ser pincel en tiempos de fiesta. Juega el color su ego en las manos del pintor y en los ojos del poeta está la palabra en guerra. Danzarina, súbeme a los cisnes de tu poesía, arráncame el hueso de este maldito día, danza neblinas, ahora, llévate mis hijos en tu muslo de auroras. Y es que siento labios en las piernas, desfiles en mi saliva, porque las venas del corazón están saltando cuerpos en mi camisa. Qué bonito escuchar uno de sus poemas, maestro. Qué bonito, de verdad. Gracias. Se le alaba, de verdad, porque hay veces que tú lees algo y te lo imaginas con sonido, con colores, con olores y con toda la esencia que tiene, pero lo lees a tu estilo, aunque no lo lees en voz alta. Raro es el escritor, poeta, dramaturgo que a la vez de leerlo, así como se escribe, lo escribe de lindo, suena de lindo. Y con usted de verdad que le da una pauta, una métrica tan linda. Muchísimas gracias, es demasiado gratificante escucharlo. Maestro Portillo, ¿le parece si ahora pasamos al tema de su profesión, pero como poeta? Porque así como nos ha contado que es ingeniero civil de profesión, es un salto demasiado grande a la poesía y que en realidad a eso ahora se dedica desde hace ya tiempo. Así es Okay. la poesía. Sí, bueno, pues empezaré por decir que estuve en el taller de Rico Cano. Oh, ok. Sí, por supuesto venía yo con la lectura de la prepa de Ocaranza, de los primeros versos que leí en la prepa, viniendo con lo de Varela, etcétera, etcétera. Pero llego en el tiempo en el que el verso libre está en predominio, resalta. Sí, ya el verso rimado, etcétera, etcétera, se deja a un lado. La mayoría de nosotros, los talleristas, que después se formó el grupo de mandarichas, los que hablan, sí, el verso libre fue conseguido por César Vallejo, un peruano, un gran poeta. Uno de los poetas más excelsos que yo he conocido, que yo he leído. Sí. Fue perseguido por la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que leíamos, lo que los conquistadores nos mandaron, pues fue todo un proyecto de conquista. Claro. ¿No? Y lo que dice ahorita López Obrador, ¿no? Aquí ya no es tierra de conquista. Pues algo así hice yo. Me gustó el verso libre, de ahí me agarré, y ahí nos agarramos 2 o 3 compañeros y compañeras. Y formamos el grupo de Bandaricha, nos salimos del taller ese para manejar el verso libre. Ok. Bandaricha nos comentaba que significa los que hablan. Los que hablan. ¿Es purépecha? Es purépecha. Ok, desde ahí muy interesante. Sí, entonces en el campo del verso libre hay que encontrar la música propia, sí, porque ya no hay sonetos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues la investigación me llevó a Iwatzio. ¡Uy, qué lindo! Sí, el hecho de decir, bueno, ¿por qué tengo que mencionar
primero al hombre, luego al hombre, en los sustantivos. Él. Y todo lo demás, él, el hombre. Sí, vocabulario. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y al final ellas. Entonces, bajo una en busca de la verdad. Sí, ¿por qué demonios tengo que no se oye mi voz? Claro. ¿Por qué demonios pues se investiga y llegué a la conclusión, bueno, que es Roma al revés, amor. Es un proyecto. Sí. Y sobre eso vienen los románticos. ¿Sí me entiende? Que hay, por cierto, hay unos poetas románticos impresionantes. Antonio Plaza, que es maestro, fue maestro de Ramón Martínez Ocaranza y de Efraín Huerta. Grandes escritores. Sí. Completamente escritores valientes. Sí. José Becerra, Efraín Huerta, Ramón Martínez Ocaranza. No, hay ahorita muchos que agarraron el verso libre también. Y gracias a César Vallejo, que se murió de hambre. Se le olvidó comer. Wow. De la pasión que tenía. Inclusive hay un poema que es de César Vallejo, que es muy difícil su título, pero dice: moriré en París con aguacero, del cual ya tengo el recuerdo. Y murió en París. Wow. O sea, se le olvidó comer. Sí. De inanición. Un Don Quijote. Una cosa... Un Don Quijote. No, completamente contrario. Don Quijote... Fíjate, en esa investigación sí, que hice, Don Quijote no viene a ser más que un moro. Sí, un moro. Si vas aquí al pueblo de Tiríndaro, sus patrones son los Reyes Magos. Los Reyes Magos son los moros. Sí. Y esa historia del Quijote ya la leímos en Varela, nos lo dio, pero nos dio otros autores. Allí nos achacaron a Quijote y la Biblia, a ambos, en esas escuelas. Ya después entendí el porqué, la rebeldía que traíamos, por qué le tiramos cositas a la marcha del Valladolid. Pues son los conservadores. Una imposición, ¿no? Entonces en la poesía, me fui con el verso libre y he dado taller de verso libre todo el tiempo. Sí, entonces nosotros, por eso los poetas y las poetisas que se realizan ahorita con el verso libre tienen una plenitud impresionante. Una posibilidad amplia, ¿no? Amplísima, sí. No hay poetas y respetos, pero bueno, el verso libre es el dominio, es la materia prima ahorita de los poetas. Y profesionalmente, pues sí, efectivamente ya me ha dado de comer. Me ha dado la poesía, porque ahorita el bono que estoy recibiendo, lo recibí porque yo iba a leer a las comunidades. Sí, a los mítines. Sí, a los mítines, de ahí conocí yo a López Obrador, jovencito, venían de Tabasco. En fin, entonces mis libros, la ida a Iguazio, que me llevó a saber que entre más sencillez, me dijo un Pirelli, en paz descanse,
Domingo Campos, de los autores de Yumencita, que canta Bola Zuliana. Sí, es uno de los autores, son tres. Es Felipe, Domingo y Marcelino. Okay. Sí. Entonces, de allí aprendí, de allí salieron las pócimas. En Huacho salieron pócimas. Escribía tantas cosas, escribía tanto, sí, que tuve que hacer de versos, sí, pequeños poemas, sí, Okay. concentrados, como los poemínimos de Efraín Huerta. ¿No? Bueno, en los poemínimos es en la brevedad, en lo más breve, casi en lo haiku, ¿sí? Conseguir la imagen. Y él usaba los dichos, los proverbios populares, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ese de la que quiera azul celeste, Que le cueste. que se acueste. ¡Ah! Son 50 poemínimos fabulosos, los recomiendo. Ok, Sí, para verlo. impresionante. Entonces tuve que hacer pócimas, que eso es la copia. No le estoy, ¿cómo diré? Robando nada. No. Ojalá pudiera robarle algo a Efraín Huerta, ¿no? Pero ya él me enseñó eso también en el verso libre. Sí, que hay color, que hay sabor, que hay Textura. sí, hay unos poemínimos que son bien divertidos, sí, como ese. Sí. Sí, entonces a nivel profesional la poesía me ha dado unas satisfacciones después del festival que me hicieron en los jardines donde nació Morelos. Ya que puedo pedir. Y eso me está dando cosas así increíbles como la ida a Patzingán, hospedarme en la Posada del Sol, Ay. abrir un encuentro, cosas increíbles. No tardo en, supuestamente, en publicarlo de Apatzingán, allá con una editorial de Apatzingán. Esperemos que sí. Sí, estoy listo para eso y estoy tengo proyectos que me han surgido, como el último es, por ejemplo, de los folletos estos, tengo 8 proyectos, ¿sí? Que equivalen a la poesía de cuando me vine de Iguazio, ¿sí? Hasta hoy son 5 años. Wow. Son 5 años que hace 10 años me fui a Iguazio. Pasaron 5 años y luego me vengo y ahorita llevo 5 años aquí. Todo eso van en los 8 proyectitos, que van con pócimas, van con poesía y van con collage. Mencionó ahorita una parte esencial, creo, en usted, la parte del collage. Me parece que esta parte también, al igual que la poesía, ha tomado una parte importante en su vida. Así es. ¿Podría platicarnos de ello también? Sí, el encuentro en mi vida con Rocío, fue que nació la cuestión del collage, porque el collage es el género de la pintura. Claro. ¿Sí? Por primera vez fue Picasso y el español Dalí. Quienes llevaron
creaciones colacheras al aniversario de 1900 en la Torre Esfiel. Abajo se juntaron artistas que podían ir, los que podían ir allí a ese aniversario. Ellos hicieron, por primera vez se vio la cuestión del collage. Ellos dieron pauta. No sé realmente el origen. De ahí fueron los primeros que manifestaron el collage, vamos, ¿no? Que presentaron el collage mundialmente. Claro. Entonces, el collage es una palabra francesa que quiere decir cola, pegamento, lage, cortar. Ajá. Y en el curso de literatura, de poesía que llevamos con Rocío, en los diferentes talleres, primero fueron las rosas, y luego fue el teatro. Yo le enseñé a hacer poesía, sí, y ella me enseñó al collage. Hicimos trabajos con ella, trabajos profesionales. Íbamos, por ejemplo, en los tiempos de los zapatistas, en Derecho, sembramos un árbol con el zapatista, con los zapatistas que vinieron. Hicimos un evento en el cual ella dibujaba a su comandante Marcos, ¿sí? Lo pintaba, etcétera, etcétera, mientras yo leía. ¿Sí? Y si hacía teatro, por ejemplo, tenía unas poesías de la Riviera del Lago, pues ella se ponía como guare, sí, y las actividades. Hay una obra que hicimos que pegó mucho, que nos la pidieron mucho, es una obra que se llama Rojo. Rojo color azul. Sí. O sea, los dos colores. Ella era roja y yo soy azul. Ah, ok. Qué lindo. Sí, entonces se trata de eso. Son 4 actividades de la Guare. En su día se levanta, se quita las trenzas, o sea, se alisa el pelo, crean la virgencita, está la cocina, está el timbre, las actividades que hace ella cotidianamente. Y en eso, ese era un evento, era una pieza muy valiosa, muy bonita. Había otras que hacíamos, donde se presentaba ella con la poesía. Alguna vez hice una exposición de collage, sí, y también estuvo muy bien. Y conjugábamos el collage, la poesía, el teatro. Ok, un como performance multidisciplinario. Multidisciplinario. Okay. Nosotros fuimos el primer grupo, los Bandarichas. Ajá. Es multidisciplinario, fue ese criterio el que usamos, el multidisciplinario, que fue fundado, nosotros hicimos el primer evento multidisciplinario en Morelia. Wow. En las 4 plazas había danza contemporánea, en San José, donde está Juárez había teatro, en la otra había pintura, y en el Carmen había poesía. ¡Qué lindo! Sí, una cosa impresionante. Está Roberto Briceño, nos asesoraron con eso, el poeta Gaspar Aguilera, grandes, pero que ellos ya no continuaron con nosotros porque era una labor muy fuerte la que traían los Bandarichas, ¿no?
Ya fuimos a los pueblos, hicimos eventos en los pueblos, Santa Fe de la Laguna, Iguazio. No, a Iguazio no fuimos en ese tiempo, sí, porque Iguazio es ahora, pronto, sí. Finalizo, yo pienso que con esto que nosotros, esa fue la combinación que pudimos hacer, por eso inclusive Rocío es admirable porque con ella he conocido la pintura. Claro, qué lindo, las artes plásticas. Si tú vas con Rocío aquí al mercado, Ajá. y dice, mira esa pintura de fulano de tal. Ah, Están dando tanto, vale tanto. Sí, qué lindo. Entonces todo eso hemos conocido campos tan sensibles y tan hermosos, que nos da la belleza, nos da la poesía, o la pintura, La parte artística, o el sí, teatro. Sí. Así que olvídate, yo por eso es la trayectoria de nosotros con Rocío, pues realmente es un pedazo grande el que tenemos compartiendo. Qué lindo. Y viviendo, sí, y dando resistencia y proponiendo cosas. Porque eso, por ejemplo, la poesía ella que hizo sobre la pandemia, es un poema mayor, porque tiene el lenguaje actual del señor o sea, eso es un poema mayor. Sí. Sí, porque es contemporáneo, es fuerte. Mucho, muy fuerte. Sí, y bello porque tiene un ritmo, sí, muy fuerte. Maestro Alberto Portillo, casi para finalizar, esta pregunta en estos tiempos han sido para todos los artistas o maestros del arte y la cultura que hemos estado entrevistando sobre la pandemia. ¿Cómo le ha afectado o no ha afectado a usted la pandemia? Pues desde luego, llevando el protocolo que nos dice el subsecretario de Salud, en serio, sí, efectivamente. Por ejemplo, las actividades que realizo cotidianamente, cumpliendo con los protocolos, el aseo completo, la cuestión de la higiene. Claro, es sí. muy importante. Y pues no se acaba todo el día, aunque sea un cuartito de 50 por 4 o 50 por 6, ¿no? Tienes que andar. Y luego que tengo jardines alrededor, tengo ahí los animalitos. Entonces, en realidad, con la pandemia, he tenido inclusive desvelos con los animales. No los había perdonado la vida como ahora. Sí, ya los hice amigos. Sí. La convivencia ya. Sí, no, sí. Sobre todo las hormigas. Sí. Entonces, la pandemia sí me afecta, ¿cómo no? El hablar con los árboles, por ejemplo, con los animales, ¿no? Ajá. Pero eso es normal. Sí, y luego alternando con la poesía, Claro. etcétera, las llamadas por teléfono de los poetas, sí, de mis amigos, de mis amigas, pues, ¿has visto alguno que esté cerca que ya no salió o algo así? Ajá. O sea, Esa angustia. estamos allí, estamos en riesgo. Claro. ¿Sí? Hay otro que
nos mandamos cosas. Por ejemplo, a mí me han mandado despensas. Ujú. Sí, Ok. los que saben de mi labor. Ujú. Sí. Y es bien bonito. Sí. Sí, porque bueno, porque nunca te vas a dar cuenta como ahora lo que te lo que te sirve la despensa. Claro. Y de las personas también, ¿no? De las con las que realmente cuentas a la mano. Así es. Sí, es así muy- es, exactamente. Sí. Entonces, hay palabras nuevas, ¿no? Un vocabulario bastante extenso Sí. actualmente, ¿no? Aquí no es lugar de conquista, señores, ya. ¿No? Por ejemplo, eso, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? El estar cotidianamente viendo la información que ni por aquí nos pasaba, que podíamos ser capaces de oír tantas cosas tan fuertes, pero tan verdaderas, ¿no? Sí. Como el aplaudir el asesinato de Melchor Ocampo, y estamos hablando de esas conferencias que son clases de historia. Claro. Es un baté, Sí. el presidente en historia, tiene una memoria impresionante. Entonces a mí eso me ha influido en la pandemia. Claro, te topas con la realidad. El informe de la pandemia, sí, en la tarde, etcétera. Así que, y luego, lástima que no traje aquí la poesía, pero entre otras cosas, a través de esa poesía quiero decir que la vida, sí, la estamos llevando ahora sí que en paralelo. Ujú. Sí, y esa poesía que hice, me refiero a otra nueva realidad. Sí. O sea que estamos siendo sujetos de cambio. Tanto por la voz del señor presidente, como por la voz del médico, como por la voz de tu compañero, Ujú. de la sugerencia de aquella, el comportamiento de aquel, que te sorprende. Sí, a mí me sorprendió por compañeros que están completamente confinados. Claro. No afinados, confinados. Sí, que me dicen, mira esto, el paliacate, lávalo después de que llegues de la calle. Tus zapatos acá, ay cabrón, no tanto así. Espérate. Entonces con los protocolos, las opiniones acá y todo eso, somos pandémicos. Ujú. Y ya las manos ya no me las lavaba yo tantas veces como ahora. No, sí. Sí, estoy tomando agua alcalina en la mañana. Sí, para la inmunidad. Ujú. Yo decir impunidad, ¿no? No. Inmunidad, ¿no? Ajá. Cositas que Inmunodeficiencia. el Ajá. propio subsecretario de salud dice que dejen el gel y todo eso con agua y con jabón. ¿Por qué? Allí una doctora lo dijo. Si usted le pone al cloro olor, le quita propiedad al cloro. Claro. Ujú. Sí. O le quita el olor. Ujú. No tiene por qué combinar el cloro. El cloro va Tal solo, cual. tal cual. Es como funciona. Cositas de esas aprende uno y lo aplica en su casa y ya terminas un cuadro, un collage, ya planeas. Es tiempo también de aprendizaje, ¿no? Porque experimentas cosas nuevas y sigues experimentando con lo que ya tenías plasmado, como es la poesía, el collage, entre otras muchas cosas. Así es. Y pero como menciona, aprende, por ejemplo, el nuevo lenguaje. Es un mar de infinidades que te da
para seguirte cultivando, ¿no, maestro? Sí, y seguir adelante con la mayoría. Y adaptarnos a la nueva normalidad. A la nueva normalidad, exactamente. Sí. Entonces, sí, y yo realmente con el verso libre, sí, se puede llegar a tu ritmo, Claro, a tu corazón, es la esencia. al ritmo del corazón, al tiempo. Por eso el tiempo maya es tan importante, sí, porque son cuestión directamente con la naturaleza, directamente con la naturaleza. Y lo demás, allí es donde vas a encontrar el ritmo. Por eso los pueblos originales, no originarios, porque ario, sí, ario es palidez, es blancura, sí. Ah, claro, Por originario. eso, Ajá. exactamente, por eso te decía que la investigación me llevó a los originales, sí. Y de allí, con la anuencia de uno de los más excelsos pireris que yo conozco, sí, en paz descanse Domingo Campos, una vez le pregunté, ¿y yo puedo escribir pirecua? Sí. Cuando usted menciona los pueblos, sus fiestas, sus animales, su gente, etcétera, purépecha, Eso usted es una perecua. es una pirecua. Claro. Ay, cabrón. ¿No? Qué bonito. Y es lo que me acabo de decirle yo, por un investigador, uno de mis compañeros, del cual estoy muy orgulloso, que me ha enseñado mucho, es Guildardo Noble. Y él me preguntó, él le interesó lo que yo hice de las pócimas. Él está estudiando, nomás que le pareció mejor lo de Efraín Huerta, en este caso las pócimas, por la versatilidad que tiene. Claro. Porque lo que es el haiku lo anduve investigando y se halló tres poetas haiku de los mejores, ¿sí? Un francés, un portugués y bueno, pues parecidas al haiku, ellos hicieron su forma propia, ¿sí? Claro. Tienen diferentes nombres y finalmente es lo que me dijo, oye, ¿y cómo pues vamos a musicalizar? Ah, porque tengo pirecuas para el gordo Francisco Vega el Masgüey, el Maguey. Eso no, eso no hace, lo llevamos nosotros. No, Chiste local, es que chiste. es un señorón, ese señor. Los dos han cantado, han estado frente al subcomandante Mar. Voy a compartir dos poesías, y muchas gracias. Adelante. Muerte soy vida. Soy el llanto lastimoso del filo eterno. Yo soy tu muerte, tu niña inmortal. A donde voy, santísima, llego llena de piel dormida. Soy sepultura atravesando los llanos del viento. En silencio recibo la sentencia de pie. El crepúsculo a mi lado es un ave inconsolable, devastada en huesos. Luto, rezo por tus besos. Me desprendo muerta hacia arriba con mis alas de copal, hacia la vida. Somos sures, somos lumbres, capas vivas, curvados ocres, empezamos el día
Como números planetarios subimos del centro terráqueo a las alas del cielo. Somos pólvora, sur, a los 4 vientos. Izquierda, mandamos, obedeciendo. Somos sures, sucesos, rebeldes llamaradas, como soles, sures, alumbramos desde adentro. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias, maestro Portillo, por su participación, por aceptar la invitación. Para nosotros es todo un honor tenerlo en un programa más. No, pues para mí es algo así parecido a lo tuyo. Sí, no, yo estoy muy agradecido con Alan, contigo, con ella, con Rocío. Gracias. En fin, estoy muy agradecido. Estábamos muy emocionados porque el saberle emocionado a usted de verdad que nos hace motivarnos para seguir avanzando en este proyecto. ¿Algunas palabras que quisiera agregar, maestro? Que estamos en el verso libre, poetas y poetisas. Aprovechemos este cambio y participemos en él, porque es abrirnos a que, aunque seamos de edad, si vamos con la pasión, nos abrimos como una rosa, sí, con la poesía y las artes. Nos viene a hacer los mandados la pandemia. Eso, exactamente. Maestro Portillo, nuevamente reiterarle el agradecimiento y muchísimas gracias también a todos en casita que nos están viendo. No olviden suscribirse a la página oficial y activar las notificaciones. Mi nombre es Giovanna Alcázar y el maestro Alberto Portillo Ambriz, para servir. En cámara y edición está Esmeralda Pineda y en dirección Alan Delgado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bravo.